de las elecciones y bueno, que ha terminado todo el proceso electoral, viene el periodo de la transición. Y en esto, ustedes saben, el Consejo Deliberante la semana pasada ratificó la ordenanza que había fijado condiciones, digamos, que deben cumplir los gobernantes salientes en el traspaso de toda la información y el traspaso de las cuestiones de Estado a la nueva administración. En su momento el Consejo Deliberante había sancionado esta disposición que fue vetada por el Ejecutivo, que estableció mediante un decreto los protocolos a cumplir para para la transición. Pero el Consejo Deliberante ratificó con la mayoría necesaria la ordenanza que había sancionado en su momento, aunque le estableció algunas modificaciones respecto a un punto sensible para el Ejecutivo Municipal. Tengo comunicación con el doctor Ignacio Campo, que es el secretario legal y técnico del municipio. Doctor Campo, gracias por atenderme. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, doctor. Sabe que quería conocer la opinión del Ejecutivo ante esta ratificación que ha hecho el Consejo Deliberante de la ordenanza vinculada con la transferencia, bueno, de las cuestiones de Estado a los nuevos gobernantes, al concluir el mandato de los que están en vigencia. Sí, bueno, mire, en primer lugar debo aclararle que no conozco este supuesto nuevo instrumento que manifiestan algunos concejales o que está haciendo referencia a usted. No ha sido notificada al Departamento Ejecutivo como corresponde. Eh, Entiendo o espero o supongo que el día de la fecha esto se hará. A Ajá. partir de ahí puedo conocer el texto y decirle en qué situaciones estamos o cuáles son las condiciones de validez de esta supuesta ratificación o más técnicamente insistir con el proyecto de ordenanza original. Pero si es tal como usted estaba adelantando, que ha sufrido modificaciones, estamos hablando de un proyecto de ordenanza distinto al que fue vetado. ¿Y entonces? Y es otro proyecto. Si es distinto, es otro proyecto. Entonces, tenemos un doble impedimento. Primero que si se insiste por parte del legislativo en un proyecto que fue vetado, se insiste tal como se sancionó originalmente. Y si estamos hablando de otro proyecto, tenemos la prohibición de tratarlo durante el mismo año, un proyecto similar, con lo cual podemos encontrarnos frente a un defecto importante en la sanción de un instrumento legislativo. Pero no quiero hablar sin conocerlo, voy a esperar que nos notifiquen eso. Entiendo que al día de la fecha lo notificarán. Ujú. Así que, digamos, por las circunstancias de que se haya modificado alguna de las disposiciones que estaban previstas anteriormente, vinculadas con una eventual inhabilitación de funcionarios que no cumplieran con las funciones, con los protocolos de transferencia, eh, ¿eso la transformaría en un nuevo instrumento? Sí, claro, claro. Ujú. El procedimiento de las sanciones y la formación de las leyes o ordenanzas en este caso establece que el cuerpo legislativo sanciona un dispositivo legal. En el caso de que sea objeto de veto por parte del Ejecutivo, la única alternativa que le queda al Poder Legislativo es insistir con una mayoría agravada. Ahora, insistir es en el proyecto de redacción original, sobre todo en la letra en cuanto fue objeto de veto. Este decreto, esta ordenanza, recordemos que fue vetada por dos argumentos que la tornaban en inadmisible. Uno era la intromisión del Poder Legislativo en una cuestión meramente de entendimiento y de traspaso entre intendentes o titulares del Poder Ejecutivo municipal entrante y saliente frente a una elección que disponga el recambio del Ejecutivo. Y en segundo lugar, por establecer sanciones violentando lo que dice la Constitución Nacional y la legislación penal o sancionatoria de fondo, tomándose atribuciones, la verdad que un poquito bastante más que excedidas, ¿no?
Claro, porque establecía que si había incumplimiento, los funcionarios podían ser inhabilitados para cargos públicos, ¿no? Seguramente que es una cuestión estrictamente del derecho sancionatorio de fondo. Aparte, imagínese que algún funcionario no remite esa información al Consejo Deliberante, quien no sabemos de dónde obtiene esa facultad. Va a tener sobre sí una prohibición de trabajar, de desempeñarse, de ejercer libremente su profesión. La verdad que es bastante poco entendible el texto en cuanto fue objeto de veto. Si ha insistido el Consejo Deliberante en el texto tal como estaba sancionado, bueno, habrá que ver qué mecanismos de alguna manera para remediarlo, no sé si vía judicial o de qué manera, pero de acuerdo a las versiones que yo tengo, este habría sufrido algunas modificaciones. Y el titular del Departamento Ejecutivo Municipal es el intendente municipal hasta el día 10 de diciembre. Y en ese sentido tiene que cuidar y controlar la regularidad y la legalidad dentro de todo el ámbito de la municipalidad, ¿no? Doctor, mire, aquí me precisa cómo fue efectivamente el tema. Me dicen que primero estuvo la aprobación del proyecto original, o sea que se ratificó el proyecto original. Eso fue lo primero que hizo el Consejo Liberante. Y con posterioridad trataron una modificación al artículo de la sanción a los funcionarios. Esto modificaría entonces el análisis. Mire, la verdad que tengo que esperar que me lo comuniquen al Ejecutivo como corresponde y le adelanto. Seguramente en el día de la fecha lo deben estar notificando porque ayer fue feriado. Uh-huh. Doctor, mientras tanto, digamos, ¿se ha hecho o se ha avanzado en las previsiones que habían tomado ustedes en el decreto estableciendo los protocolos para transferencia? ¿Se ha Sí, avanzado en alguna cuestión práctica vinculada con esto o no? por supuesto, por supuesto. El decreto 1585 del año 2019 establece todo el protocolo de transición y de traspaso de mando, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros las principales fechas que debíamos tener en cuenta era que previo a la elección se debía conformar una comisión de transición por parte de representantes del intendente saliente. Y dentro de los 5 días posteriores a que resultara electo un nuevo intendente, este debía designar un representante para integrar esta comisión y empezar a conformar los equipos de trabajo y recibir toda la información necesaria. Esto fue comunicado al intendente electo, fue notificado hasta el día de la fecha, aun cuando han transcurrido los 5 días posteriores a la elección, no ha designado a sus representantes. No obstante ello, todos los funcionarios, todas las áreas del municipio capitalino han elaborado sus informes finales de gestión y tal como lo prevé el decreto, esta información es pública. Por lo tanto, además de recibirla el equipo o el intendente electo o entrante, puede la prensa y la ciudadanía acceder a esa información porque es de carácter público. De manera tal que están elaborados ya los informes finales. Están elaborados, han sido presentados al titular actual del Poder Ejecutivo, está analizándolos, repasándolos, pero son los informes que estaban para entregar el día viernes pasado al intendente entrante. Uh-huh. No ha habido contacto entre el intendente y quien lo va a suceder. Mire, que yo conozca, no. Uh-huh. De manera tal que se está a la espera, usted me dice que ya lo han notificado, que se está a la espera de la respuesta entonces. Exactamente, estamos a la espera de que se designe por lo menos algún representante del equipo del Ejecutivo entrante para poder entregarle toda la información y de alguna manera trabajar ya de manera conjunta de acá hasta los 15 o 20 días que quedan, Uh-huh. como para que no se vean afectadas las prestaciones de servicios, la seguridad, la salubridad y
los servicios públicos que debe recibir la comunidad, ¿no? Doctor, sin perjuicio de que después procuraremos hacernos de la información adecuada, ¿hay algún área especialmente sensible, digamos, que requiera un tratamiento particular en la transferencia del mando a Tamayo? Sí, seguramente hay distintas áreas que son, que contienen por lo menos una información un poco más voluminosa y me parece que justifican el tratamiento o el trabajo conjunto del equipo que sale como del equipo que entra, como por ejemplo todo el área de servicios públicos. No es un área sencilla como para iniciar de un día para el otro, hay que estar en conocimiento cabal de cómo funciona la prestación de todos los servicios públicos para no interrumpirlos, no afectarlos y demás. Y después, bueno, las áreas legales, las áreas de Hacienda, etcétera, son áreas que por lo menos contienen información importante para la gestión entrante y que debe ser presente y debe ser tenida en cuenta. Imagínense que la Municipalidad de San Luis tiene numerosos juicios en trámite en su calidad de actora o demandada, y quien asuma esto se encuentra con plazos procesales corriendo y debe continuar con la tramitación de lo mismo. Esto no se suspende porque cambia el intendente y va a pensar a ver qué hace dentro de los próximos meses, ¿no? Ujú. Este, Doctor, respecto, lo llevo a otro tema. El Consejo Liberante ha sancionado la creación de la Defensoría del Pueblo. ¿Ustedes van a tener alguna, digamos, acción especial en el tratamiento de esa sanción del Consejo Liberante? Mire, le cuento, es más o menos similar con el proyecto legislativo que estábamos hablando recién. Tampoco tenemos una notificación fehaciente, por lo tanto no conozco cuál es el proyecto, perdón, no conozco cuál es el instrumento que finalmente se ha sancionado. Por lo tanto, la verdad que no quiero pronunciarme sobre el tema. Sé que había un proyecto antiguo, de antigua data, ya del ex concejal Francisco Viñazú, pero no conozco más que eso. Y en relación a las elecciones, finalmente, ¿qué evaluación hacen desde el Poder Ejecutivo acerca de su realización y de la relación que mantuvo con el Tribunal Electoral? Mire, la verdad que hace mucho tiempo, muchos años que nosotros venimos participando, yo personalmente vengo participando vinculado de alguna u otra manera a los procesos eleccionarios, sobre todo municipales. En el Sí, año usted ha sido 2007 juez electoral integré también. el Tribunal Electoral Sí. Municipal y en los años o las elecciones posteriores de alguna manera estuve vinculado a lo electoral en el ámbito de la ciudad de San Luis. La verdad que nunca vi un tribunal electoral que trabajara de esta manera, tan apartado de la regularidad, de la legalidad, y tan cercano y apegado a la arbitrariedad de sus decisiones. Esto independientemente del resultado de la elección, al que no ponemos en duda por la actuación de la autoridad electoral. A pesar de este resultado, me parece que va a justificar la iniciación de acciones de tipo judicial en contra de ambos integrantes que se desempeñaron de esta manera, ¿no? ¿Por qué, doctor? Porque todo el desempeño del ejercicio de la conformación del Tribunal Electoral Municipal, desde sus comienzos, en la misma relación entre los integrantes, ¿no? Excluyendo al presidente y de facto tomando asumiendo la autoridad del tribunal, y después todas las decisiones, desde un planteo recusatorio resuelto por ellos mismos, todo apartado de la legalidad, absolutamente todo. Absolutamente todo. Todo, desde, primero que nada, empezamos muy mal con el hecho de resolver los planteos recusatorios por parte de ellos mismos de forma personal y rechazar arbitrariamente todo cuanto recurso nosotros presentamos. Y además, el hecho de estar de público conocimiento haciendo campaña a favor de uno de los candidatos, me exime de mayores comentarios, ¿no? Doctor, ¿y ellos qué debieron haber hecho? ¿Haber llamado a integrar el Tribunal Electoral para resolver los cuestionamientos? Por supuesto.
En realidad son 3 miembros. Si uno es recusado, resuelven los otros 2 restantes. Si no se ponen de acuerdo, se llama a conformar por el tercer integrante. Pero eso no se hizo, porque al presidente del Consejo Deliberante no lo dejaron opinar sobre el tema. Entonces, entre ellos 2 resolvieron la recusación de cada uno. La verdad que es grave y no sé si registra antecedentes en San Luis, por lo menos, o en el país. Y esto en los hechos prácticos, ¿cómo se tradujo? El trabajo absolutamente arbitrario, el trabajo absolutamente direccionado o parcializado a favorecer la posición de alguna de las fuerzas políticas, como es el hecho de haber aceptado, violando la ordenanza municipal que establecía el sistema de boleta única de papel, autorizando el sistema de colectora, modificando los formatos, las cantidades y el diagrama de la boleta única de papel, modificando mediante acordado, o pretendiendo por lo menos modificar el funcionamiento del Tribunal Electoral, pretendiendo incrementarse las remuneraciones habituales, normales que tienen en el ejercicio de funciones, pretendiendo obligar a la municipalidad a sufragar gastos que solamente obedecían al capricho o al arbitrio de los miembros del tribunal. Podría seguir enumerando bastantes irregularidades más de ese tipo. ¿Y usted me dice que va a haber presentaciones judiciales por esto? Sin lugar a dudas, porque esto, independientemente, le digo, del resultado electoral, esto son acciones que se van a tomar a nivel partidario y son acciones que si no se van a tomar de manera personal, de las personas o las entidades que han sido afectadas por esto. ¿Podría ser el partido o podría ser, por ejemplo, Enrique O Ponce quien podría lo... ser personalmente yo, quien le está hablando. Ajá. ¿Y Porque lo que pasa es que qué nosotros tenemos denunciaría? por costumbre que pasado el momento de la elección, uno gana, se queda contento y se queda conforme, y el que pierde demasiado no tiene para criticar o para quejarse. Eso puede pasar con las gestiones de carácter netamente político, pero no es mi caso personal. No estoy acostumbrado a que hagan lo que quieran conmigo, por más jueces encumbrados que sean, y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Sé que acá en la provincia no vamos a obtener la razón jurídica, pero en algún momento y en algún estado, en algún estrato, seguro que la vamos a obtener. ¿Y usted qué denunciaría? ¿Arbitrariedad? Arbitrariedad es el primer término para empezar, pero lo más grave es la ilegalidad. Y cualquier funcionario público que incurra en una ilegalidad, incluso cuando la misma ha sido advertida por alguna de las partes, está en una cornisa muy cercana a la tipificación de un delito penal. ¿Incumplimiento de los deberes? Hay, hay, hay algo de eso y algo un poquito más también. Abuso de autoridad, eh, indebido desempeño del cargo, hay distintas figuras que pueden estar abarcando. No soy juez, por lo tanto no es mi responsabilidad tipificar estas conductas, ¿no? ¿Y esto en qué debería derivar, doctor? ¿En una sanción a la doctora Corbalán y al doctor Ferrari? Por lo menos nosotros vamos a iniciar los procesos de pedidos de enjuiciamientos que correspondan y después veremos, pues ya recordemos que estos procesos son llevados a cabo por órdenes, por tribunales u organismos de orden un poquito más institucional político que judicial. Pero de todas maneras los procedimientos los vamos a llevar adelante, las denuncias y las acciones las vamos a llevar adelante. ¿La competencia es provincial? En principio, pero puede haber alguna cuestión que justifique por lo menos la revisión de la cuestión en la instancia federal. Doctor, la determinación personal suya es promover esto cuando. Perdón, no lo estoy escuchando. Su decisión es promover estas acciones cuando. En el momento que estime oportuno. ¿Tiene algún plazo para esto o no? No, No. no. De manera tal que puede No, ser. por supuesto, el plazo de prescripciones comunes y corrientes, pero estamos hablando de un plazo bastante extenso, ¿no? Uh-huh. Ahora estamos trabajando, terminando con este periodo de gestión de la administración, entregarlo lo más
correctamente posible, lo más tranquilo posible, y después tenemos tiempo de pensarlo. Esto no hay ningún inconveniente. Estos hechos que usted está describiéndonos, ¿pudo incidir en el resultado electoral? No, no, no. No vamos a atribuir esto al comportamiento o al desempeño de los miembros del Tribunal Electoral. No, de ninguna manera. Entendemos que la ciudadanía votó, se expresó como mejor entendía que le correspondía, y no tiene una influencia de manera directa, no. Gracias por atenderme, doctor Campos. No, por favor, Buen gracias. día. El secretario legal y técnico de la Municipalidad de San Luis, el doctor Ignacio Campos, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad.